Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en la información para comprender mejor los eventos que nos rodean. Hoy nos vamos a sumergir en un caso bastante perturbador que proviene de Venezuela, un país que lamentablemente ha sido escenario de tensiones políticas durante años. Sí, efectivamente. Y lo que realizaremos hoy no es una simple noticia, es sino un documento que detalla un allanamiento y la detención de dos mujeres. Un evento que sin duda nos obliga a preguntarnos sobre el estado actual de los derechos y las libertades en Venezuela. Exactamente. El documento, titulado controlpolitico.pdf, describe el allanamiento de la casa de Douglas Rodríguez, Ajá. coordinador de 20 Venezuela en el estado Bolívar y jefe de comando con Venezuela en esa misma región, es decir, una figura clave dentro de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Y es aquí donde la historia adquiere un cariz un poco más preocupante. El allanamiento que fue llevado a cabo por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o sea, el SEBIN, no contaba con una orden judicial. Wow. Y según la información que tenemos, fue bastante violento. Imaginen la escena. Agentes enmascarados irrumpiendo en una casa sin una orden, derrumbando la entrada. Pero lo más impactante es que los agentes no detuvieron a Douglas Rodríguez, sino que arrestaron a dos mujeres. Sí, se trata de Edith Gruber, de 80 años y suegra de Rodríguez, y Gregoria Lugo, de 58 años, quien cuida de ella. Y para añadir aún más gravedad al asunto, Edith padece de diabetes e hipertensión. O sea, no solo se trata de un allanamiento sin orden judicial, sino que además se detiene a dos mujeres, una de ellas de avanzada edad y con condiciones de salud delicadas. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el objetivo real de estas detenciones? ¿Es una forma de presionar a Rodríguez indirectamente atacando a su familia? Y a todo esto se suma el hecho de que, según 20 Venezuela, durante el allanamiento también se robaron dos vehículos y pertenencias personales, es decir, un acto que va más allá de la simple detención. Este tipo de acciones, lamentablemente, no son aisladas en Venezuela. Hemos visto un patrón de represión en aumento contra figuras de la oposición, con el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y un claro desprecio por el debido proceso. Ante esta situación, 20 Venezuela ha reaccionado de manera contundente, responsabilizando a Nicolás Maduro por la seguridad de estas dos mujeres y exigiendo su liberación inmediata. Y no solo eso, también exigen el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Un llamado que resuena con mucha fuerza en un contexto donde la libertad de expresión y la disidencia política parecen estar cada vez más amenazadas. Lo que realmente inquieta, es la falta de claridad sobre los posibles cargos contra estas mujeres. ¿De qué se les podría acusar? Exacto, dos mujeres, una de 80 años y su cuidadora. De repente se encuentran en medio de una batalla política. ¿Qué nos dice esto sobre la situación actual en Venezuela? Bueno, sugiere que las líneas entre lo personal y lo político se han desdibujado peligrosamente. Y este incidente plantea serias preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales en el país. Es como si estuvieran enviando un mensaje. Ni se les ocurra oponerse a nosotros, o sus seres queridos podrían ser los siguientes. Es escalofriante, la verdad. Y aquí es donde entra en juego la comunidad internacional. Organizaciones como la ONU y la OEA deben prestar mucha atención a estos eventos. La condena no es suficiente. Se necesitan acciones concretas para proteger los derechos humanos y apoyar los procesos democráticos en Venezuela. Hablando de apoyo, 20 Venezuela hace un llamado a la presión internacional para lograr la liberación de estas mujeres. También exigen el fin de lo que llaman una estrategia sistemática de represión contra los opositores políticos. Claro, y es importante recordar que 20 Venezuela es solo una voz en un panorama político complejo. Necesitamos considerar múltiples perspectivas para comprender el alcance total de esa situación. Absolutamente. Debemos ser cuidadosos y no presentar una narrativa unilateral. Pero incluso considerando el contexto más amplio, detener a una anciana y a su cuidadora plantea serias dudas éticas y legales. Y esas dudas exigen respuestas. ¿Qué pasará con Edith Gruber y Gregoria Lugo? ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo para el activismo político en Venezuela? Son preguntas que sin duda merecen nuestra atención y que abordaremos en el siguiente segmento de nuestro análisis. Retomando nuestras preguntas, pensemos en el impacto que este allanamiento ha tenido en Douglas Rodríguez y su familia. Sus seres queridos están detenidos, su hogar ha sido violado, Una situación que sin duda genera miedo e incertidumbre. Claro, es un recordatorio brutal del costo personal que puede tener la disidencia política, no solo para el individuo, sino también para su entorno familiar. Exactamente. Y este incidente no solo afecta a una familia, sino que podría tener un efecto dominó en todo el movimiento de oposición en Venezuela. Es fácil imaginar que otros activistas y figuras políticas al ver lo sucedido, duden antes de alzar la voz por miedo a represalias similares contra sus propias familias.
Esto podría generar un clima de autocensura y restringir aún más las libertades políticas en el país. Sin duda, el panorama que se dibuja es bastante sombrío. Sin embargo, en medio de esta oscuridad también hay un rayo de esperanza. La respuesta contundente de Vente Venezuela y su llamado a la acción internacional demuestran que no se dejarán intimidar. Su desafío es crucial. Envía un mensaje claro de que no se callarán ante las tácticas de intimidación. Y al mismo tiempo pone de manifiesto la importancia de la solidaridad y la presión internacional para exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder. Y aquí es donde nosotros, como ciudadanos informados, también podemos jugar un papel. Mantenernos informados sobre lo que sucede en Venezuela es fundamental, así como amplificar las voces de quienes se ven afectados por esta represión. Apoyar a las organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos y la democracia en Venezuela también es una forma de contribuir. Existen grupos que brindan asistencia legal, documentan abusos y abogan por la liberación de los presos políticos. No subestimemos el poder de crear conciencia. Compartir información sobre este caso con nuestras redes, contactar a nuestros representantes políticos, participar en debates informados, puede generar presión sobre quienes están en el poder. Recordemos que incluso las acciones que parecen pequeñas pueden marcar la diferencia cuando se trata de defender la justicia y los derechos humanos. En definitiva, este Deep Dive nos ha permitido asomarnos a una situación preocupante en Venezuela, una que plantea profundas interrogantes sobre el poder, la disidencia y la esencia misma de la libertad, una historia que merece nuestra atención y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un mundo más justo y equitativo. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Les invitamos a seguir informándose sobre esta situación y a considerar qué acciones pueden tomar para apoyar a quienes luchan por sus derechos en Venezuela. Manténganse informados, comprometidos y nunca subestimen el poder de su voz.